segunda quincena de noviembre. En el programa de hoy tendremos un resumen de lo que han sido los séptimos internacionales de pádel en la ciudad de Valencia. También hablaremos de la gala anual de entrega de premios y trofeos de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Y para finalizar, repasaremos los horarios de los partidos más destacados del fin de semana. Todo esto y más contenidos deportivos a continuación. Juego grave en las pérdidas. El Padel Pro Tour Valencia ya tiene nuevos reyes. Maxi Gabriel y Miguel Lamperti se han apoderado del torneo de pádel que se adueñó de Valencia el pasado fin de semana en un impresionante ágora, que se llenó de aficionados para vivir un gran espectáculo. Es un escenario, no diría que el mejor del mundo, pero casi, y se dan todas las circunstancias para que podamos ver una prueba realmente inolvidable. Y sobre todo para los valencianos, sabemos que montar este evento en el Ágora le da una categoría a este evento, un salto de calidad que es el que andábamos buscando. La pareja Gabriel Lamperti se impuso 6-2 y 6-0 ante Paquito Navarro y Adrián Ayemandi, conquistando los séptimos internacionales Tutempo Valencia. Se esperaba un encuentro parejo y apasionante. Maxi Gabriel y Miguel Lamperti dieron una verdadera exhibición de clase y talento ante Paquito Navarro y Adrián Ayemandi, logrando su primer título de la temporada en tierras españolas. Por arriba, por abajo, a la derecha, a la izquierda, un auténtico baile al compás del pádel. Adrián Ayemandi y Paquito Navarro contaban con el favor del público. Ambos se han ganado estar en la final. Durante todo el torneo habían desarrollado un pádel festivo, con mucha chispa, y con esa manera de entender el juego que habían dado buena cuenta a varios pesos pesados del circuito. Memorable el partido que se marcaron ante los campeones del mundo. Pero en la final del Ágora se juntaron el talento y la potencia de Gabriel y Lamperti. Un verdadero espectáculo que deleitó a los amantes del pádel que fueron testigos de la cita. En la final femenina, Carolina Navarro y Cecilia Reiter continúan ampliando una temporada de ensueño, esta vez con el triunfo en los séptimos internacionales Tutempo Valencia. Allí, las número 1 del circuito se adjudicaron su quinta prueba Pro Tour de la temporada 2012, de las 6 que se han disputado. La catedral del pádel se rindió a dos parejas que les corre el pádel por las venas. A ellos pertenece la gloria.
Comenta los reportajes y entrevistas de nuestro magazine deportivo a través de las redes sociales. Puedes seguirnos en Twitter con @NostresportTV y dejar tus opiniones mediante el hashtag Nostresport. Pero si eres más de Facebook, no olvides darle un me gusta a nuestras páginas. También puedes revivir todos los reportajes y entrevistas a través de www.nostresport.com, donde además encontrarás las noticias más destacadas del deporte de la Comunidad Valenciana. El próximo domingo 18 de noviembre se celebra la Maratón Divina Pastora, que congregará a más de 9.000 corredores. Carrera multitudinaria que se disputará junto a la 10K. Por favor, más aplausos, porque Joel Timure atraviesa la línea de meta por debajo de la hora. La Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana celebró el pasado lunes la tradicional gala anual de entrega de premios y trofeos correspondiente a la temporada 2011-2012. El acto tuvo lugar en los salones Alameda Palace de Valencia, donde un año más los equipos, jugadores, árbitros y entrenadores más destacados de Alicante, Castellón y Valencia fueron galardonados. La Noche del Fútbol Regional y Valenciano disfrutó de la gala anual de entrega de premios y trofeos de la Federación. Presentada por el periodista Paco Lloret, la gala se desarrolló en los salones Alameda Palace y a la misma asistieron más de 500 personas entre premiados e invitados. El presidente de la Federación, Vicente Muñoz Castelló, acompañado por buena parte de su junta directiva, glosó en su discurso las dificultades por las que atraviesa el fútbol regional y animó a seguir luchando a todos los equipos. Algunos de los galardonados hablaron en exclusiva para las cámaras de Nostresport TV. Un buen equipo, gracias al equipo, al entrenador, sobre todo al presidente, hemos conseguido este trofeo, que muchos años seguidos hemos quedado segundos, ha sido muy complicado este año, pero que al final lo hemos conseguido con trabajo, hemos sudado todos, hemos entrenado lloviendo, nos ha costado mucho. Su entrenador, Vicente Casares, por el sí, esfuerzo que ha hecho en el equipo, en ayudarnos. Además, los jugadores internacionales de la cantera del Villarreal desfilaron con sus respectivos galardones. Sí, evidentemente, pero esto es gracias a los compañeros, si no, no se hubiera conseguido. Está bien que se premie el trabajo también. El fútbol es un deporte de equipo y sin el equipo no se llega a ningún lado. Sí, claro, desde pequeño siempre he jugado al fútbol, siempre me ha gustado todo esto y que te dan esto a los 15 años es muy bonito. Un premio muy grande y para mí toda mi carrera me ha parecido muy bien lo que han hecho.
El acto también contó con la presencia de varios juveniles del Valencia Club de Fútbol que también confesaron su alegría por el premio. Muy contento por el reconocimiento que me han dado y a seguir trabajando igual. Están reconociendo tu trabajo en primer lugar y hace que tú pues, puedas ir progresando un poco más. Pues a haber sido convocado en este último año con la selección española sub-16 en varias ocasiones. En general a todos los que me han apoyado, mis familiares, amigos y a las personas que han decidido que me dieran el reconocimiento. Muy contento por haber estado en esta gala y por haber recibido el premio, la verdad. Pues es un trabajo tanto personal como colectivo, es un trabajo de todo el equipo y pienso que te lo premien así es algo muy bonito. Creo que se está haciendo un gran trabajo durante varios años y al final pues tiene su fruto. Estoy muy contento porque lo que te digo, que nos reconozcan el esfuerzo que hacemos y todo el trabajo de sacrificio. Yo juego en el Valencia y estoy en la residencia y eso es un sacrificio muy grande para mi familia y todo esto. Entonces estoy contento de que nos reconozcan estos trabajos. Claro, estoy muy contento por ellos también y aparte de nosotros hay mucha gente también de la cantera de Valencia que consigue muchos trofeos de la española. Por último, uno de los premios más destacados era para Juan Ignacio Martínez, técnico del Levante Unión Deportiva, que fue nombrado como mejor entrenador del certamen pasado por la clasificación europea. En su lugar, el presidente del club de Oriols recibió el premio y dedicó palabras de elogio para el entrenador de su equipo. Reconozco a Juan Ignacio como hizo la Real Federación Española de Fútbol hace unas fechas, motivo de orgullo para el Levante, que su entrenador, que el entrenador del primer equipo, pues tenga el reconocimiento del fútbol valenciano como ha tenido el reconocimiento del fútbol nacional. No solo por el éxito en sí, por el éxito deportivo, por la clasificación, sino yo creo que por la forma, ¿no? Por los valores, por el espíritu que ha transmitido, por la forma de jugar, por el rendimiento que le ha sacado a los jugadores, por su forma de ser, al final por ser entrenador, ¿no? Yo creo que la figura del entrenador es una figura que tiene que aglutinar diferentes aspectos positivos, la gestión de un vestuario, la gestión de un grupo, y yo creo que por todo eso se premia y se valora a Juan Ignacio. Sí, años muy bonitos. Son años, yo espero que para el recuerdo, que la gente los disfrute, porque no es nada fácil lo que estamos viviendo, y más sobre todo de donde venimos, de la situación que veníamos. Por lo tanto, es momento para que el levantinismo se ilusione, participe, lo recuerde y sobre todo que lo disfrute, ¿no? Y ojalá pues sigamos en esta tónica y ojalá sigamos haciendo que el Levante cada mañana sea más grande. Ni mucho menos, imaginaba y deseaba y tenía toda la ilusión del mundo de construir un nuevo Levante, de construir un Levante querido por la gente, respetado por la gente, pero ni mucho menos podía imaginar que el Levante a estas alturas estuviera donde está, ¿no? Con la humildad que nos caracteriza vamos a seguir trabajando y con la humildad que nos caracteriza vamos a seguir luchando para dejar el mejor Levante en manos del que sea y luego exigir, ¿no? Exigir que ese crecimiento se mantenga, ¿no? Una vez entregados los premios, Vicente Muñoz tomó nuevamente la palabra para felicitar a los jugadores y entrenadores galardonados por la Junta Directiva Autonómica con medallas y placas especiales por su trabajo en la pasada campaña a lo largo de una trayectoria vinculada al mundo del fútbol. Y para dirigirse en especial al directivo Luis Calero, medalla de oro de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, del que destacó su capacidad de trabajo y constante colaboración con la institución. La línea de formación de Grupo Nostre Esport desarrolla una nueva acción formativa.
En busca de la felicidad. Curso impartido por el psicólogo deportivo Marc Bolufer y el campeón paralímpico David Casinos. Tiene como objetivos el desarrollo de las habilidades necesarias para la consecución de sus metas personales y profesionales. Del 17 al 19 de diciembre en la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Inscripciones abiertas. Más información en www.gruponostresport.com/formación.